El objetivo básicamente de esta charla es que toquemos dos temas que se han vuelto trascendentales con el paso del tiempo y es el tema de las centrales de riesgo y vamos a hacer hincapié en un tema que es la ley de borrón y cuenta nueva. Es digamos, una amnistía única que el gobierno nacional sancionó hace poco y que obviamente trae beneficios para todos los ciudadanos que de alguna u otra manera tengan información en centrales de riesgo de carácter negativo que deseen de alguna forma mejorar y que esa hoja de vida pues se vea eh, beneficiada por esta norma. Básicamente hoy o el objetivo inicialmente es que definamos qué son las centrales de información financiera. Las centrales de información financiera, para hacer, digamos, un resumen sencillo, actúan como un banco de datos en todo el ecosistema financiero, ¿cierto? Y comercial, teniendo en cuenta que las centrales de riesgo también están presentes para reportar y recoger información de temas comerciales. Allí se almacenan toda una serie de datos de carácter privado. Estamos hablando de carácter sensible porque la mayoría de los datos que allí se recogen son de carácter privado para los ciudadanos, pero los que van a tener acceso, ¿cierto? Diversas entidades. Entonces allí vamos a encontrar toda la historia financiera de los individuos, ya sean estos personas naturales o personas jurídicas. El marco general que hoy por hoy rige la norma es la ley 1266 del 2008, que es la ley de habeas data, que vamos a hablar que esa será entonces como el marco general sobre el cual las entidades digamos, que se adjudican la administración de todas estas bases de datos y de toda esta información, pues carta magna, por así decirlo. Vamos a hablar de todos los derechos de los individuos. Los individuos tenemos derecho a conocer, actualizar y a rectificar toda nuestra información financiera ante centrales de información. Vamos a hablar entonces de los deberes de las entidades. Recuerden que las entidades financieras que reportamos y consultamos información en centrales de riesgo tendremos unos deberes con los ciudadanos, entonces es importante que sepamos sobre ellos y lo más importante, que el manejo adecuado de esta información nos permita de una manera clara administrar nuestras finanzas personales que se conciben como un elemento necesario para la toma de decisiones. Muchas veces pensamos que la información en estas centrales de información no es importante para nosotros, pero no es así. Esta es una información que definitivamente termina siendo muy importante para todos los ciudadanos y sobre la cual obviamente queremos en este espacio que todos podamos conocer más en detalle. Una vez entonces, digamos, definidos esos aspectos o esos puntos que vamos a tocar, entonces vamos a hablar de cuáles son esas principales centrales de riesgo que existen en Colombia. Entonces tenemos la central de riesgo Data Crédito, creo que es la más conocida por la mayoría de los ciudadanos. Hoy por hoy la conocemos como Experian. Allí reportan los bancos, las cooperativas de ahorro y crédito, las compañías de financiamiento comercial, las entidades del sector de servicios, telecomunicaciones. Y esta central tiene una fuerte tendencia a recolectar datos tendientes a la información real y de telecomunicaciones. Cuando estamos hablando de la información real, estamos hablando entonces de estas entidades, por ejemplo, como Flamingo, como El Éxito, como estos almacenes de cadena que ofrecen alternativas de financiación. ¿Quién vigila las centrales de riesgo? La Superintendencia de Industria y Comercio. Luego tenemos IFIN, que actualmente se llama TransUnion, al igual que Data Creditor le reportan las mismas entidades, pero vamos a encontrar que esta central de riesgo tiene un claro enfoque al sistema, digamos, financiero tradicional, la banca. ¿Por qué? Porque CIFIN nace precisamente de la información que los bancos querían digamos, reportar y recolectar únicamente para una central, que era en ese momento CIFIN, que fue un producto de Asobancaria.
También será la Superintendencia de Industria y Comercio quien se encargue de vigilar y custodiar toda la información allí reportada. Y por último vamos a encontrar a Procrédito. En Procrédito, a diferencia de las anteriores, solo vamos a encontrar información del sector real y normalmente quienes allí consultan información son almacenes de cadena, entidades como Flamingo, Fruta Fresca, este tipo de establecimientos comerciales que ofrecen alternativas de financiación y será esta central donde reportan. ¿Quién administra esa central y quién la custodia y vigila? FENALCO. La entidad que se encarga de la vigilancia y control de la norma en general 1266 del 2008, que la conocemos como la norma de habeas data, que es, digamos, quien hace toda la inspección y control en general, no solo a las centrales de información, sino a todo el proceso de cumplimiento de que, digamos, las entidades como Comedal debemos garantizar, será la Superintendencia de Industria y Comercio. Ellos son los garantes de que se cumplan todos los temas de protección de datos. ¿Qué información vamos a encontrar nosotros en centrales de riesgo? O sea, cuando una entidad financiera como Comedal o cuando un ciudadano como cualquiera de nosotros ingresa a la central de riesgo y quiere consultar información, ¿qué va a encontrar? Vamos a encontrar información de saldos, valor de cuota, número de las obligaciones, vamos a encontrar el estado de las obligaciones, los tipos de obligación y los plazos, vamos a encontrar las calificaciones individuales de esas obligaciones y los vectores de comportamiento. Ahorita más adelante vamos a ver un ejemplo para que podamos entender cada una de estas, digamos, variables, cómo se refleja en las centrales de riesgo, qué información podemos ver allí y cómo de alguna forma nosotros vamos a poder entender. La obligatoriedad de las centrales de riesgo es que al corte del día 10 de todos los meses, digamos, los operadores, en este caso, las entidades financieras o quienes reportemos, debemos garantizar que al 10 de cada mes debemos de haber informado el comportamiento y la información financiera de los deudores, de los ciudadanos, de los clientes a la central de riesgo con corte al mes inmediatamente anterior. ¿Esto qué quiere decir? Que al día 10 de marzo se debió haber reportado la información y la foto de todos los ciudadanos al corte del 28 de febrero. ¿Por qué es así? Porque las centrales de información lo que hacen es que estos primeros 10 días recogen toda la información para podérsela mostrar a los ciudadanos. Pero adicionalmente, las entidades que reportamos información allí como Comedal tenemos una obligatoriedad y es hacer la notificación previa. Es cuando nosotros tengamos un dato negativo para los ciudadanos, o sea, cuando en las centrales de riesgo sea necesario informar de un dato de comportamiento negativo del ciudadano, 20 días antes de ese reporte, la entidad debió garantizar que le informó al ciudadano que le iba a mandar a la central de riesgo un dato no positivo. Cuando el dato es positivo, o sea, no es negativo, pues no habrá necesidad de esa obligación de ese reporte previo. Aquí es bien importante que ahorita nos vamos a centrar un poco más en el tema de la información y el tema de la notificación previa ante centrales de información. ¿Qué información se reporta en centrales de riesgo entonces? ¿O de qué productos? Todas las cuentas de ahorro están reportadas en centrales de riesgo. ¿Qué se reporta? Simplemente el estado de la obligación o el estado de la cuenta o el estado del producto, ¿cierto? Y la entidad, los encargos fiduciarios, porque los encargos fiduciarios terminan siendo un tipo de ahorro. Es importante saber que allí no se reportan saldos, simplemente el estado del producto, todo el tema de telecomunicaciones. Recordemos que en las centrales de riesgo podemos encontrar si tenemos un servicio contigo, con Claro, allí vamos a encontrar el valor de ese compromiso mensual de pago. Vamos a encontrar también algunos servicios públicos que se reportan, vamos a encontrar temas de almacenes de cadena, vamos a encontrar todos los temas de arrendamientos, de leasing, de créditos, toda esta información que recogen las entidades producto de créditos.
Y ahora sí vamos a entender un poquito más qué son las calificaciones de riesgo. Cuando nosotros tenemos una obligación financiera, dependiendo del comportamiento de pago de esa obligación y del estado, ¿cierto?, de la obligación en la entidad financiera y el número de días que se encuentra en mora, la entidad financiera deberá presentarle a las centrales de información una calificación. Quizá a algunos de nosotros nos ha pasado que prestando o haciendo una solicitud de crédito en una entidad financiera nos indican que no es posible atender la solicitud porque tenemos una calificación de riesgo diferente de A. Eso quiere decir que el vector de comportamiento o que la forma de pago de nuestras obligaciones ante la entidad financiera no ha sido positiva y por consiguiente tenemos una calificación que es de riesgo. Y esos riesgos, pues obviamente implican que sean reportados ante las centrales de riesgo. ¿Para qué? Para que el banco de información recoja allí toda esa, digamos, esa data o todos esos datos que le sirven a las entidades como Comedal y en general a las entidades financieras para otorgar nuevos créditos. Vamos a encontrar el riesgo A. Estamos hablando de un riesgo normal, aquellos clientes o aquellos, digamos, consumidores financieros de productos de crédito que tengan obligaciones de crédito que se encuentren entre 0 y 30 días de mora. Luego vamos a tener la categoría B, que es el riesgo apreciable o es el riesgo aceptable, donde vamos a tener esos clientes que tienen productos financieros, productos de crédito, que van a tener una mora entre 31 y 60 días. Luego vamos a tener el riesgo C, que es el riesgo apreciable, ¿cierto? Vamos a tener allí aquellas personas que tenemos una altura entre 61 y 90 días de mora. Vamos a encontrar las calificaciones ya, obviamente, de riesgo alto, que tendremos entonces la calificación D, el riesgo significativo, personas que tienen obligaciones financieras entre 91 y 120 días de mora. Y por último, vamos a encontrar la calificación E, que es el riesgo de incobrabilidad, moras superiores a 121 días, que es muy importante tener aquí en consideración en esta información que les comparto. Puede pasar en las centrales de riesgo que nosotros de manera individual tengamos una calificación de riesgo que no, digamos, tenga relación con nuestra altura de mora en nuestros créditos. Y esto sucede, ¿por qué? Porque las entidades financieras a discreción pueden tomar la decisión de reportar, ¿cierto?, en las centrales de riesgo el tipo de calificación del cliente en un riesgo mayor al que por altura de mora deberían de tener. Esto se da porque las calificaciones de riesgo también se deben hacer de manera cuantitativa y cualitativa. Deben tener en consideración muchos otros aspectos del riesgo del cliente. Ejemplo, si yo tengo un crédito en una entidad A que se encuentra en 0 días de mora, pero tengo otros 3 créditos en una entidad B que se encuentran en 60 días de mora, la entidad A podrá reportar ante las centrales de riesgo su crédito que se encuentra en 0 días de mora en riesgo B. ¿Por qué? Porque a ese cliente la entidad financiera ha determinado, digamos, que existe un riesgo importante en el que considera, obviamente, debe reportar ante las centrales de información. Esto es un dato bien interesante, es bien importante que lo tengamos en consideración porque puede pasar que tengamos una calificación que no tenga la misma relación con mi altura de mora. Luego vamos a tener los puntajes de riesgo, que son los scoring de riesgo. Los scoring de riesgo o los puntajes no son un dato que las entidades que reportemos seamos quienes se lo entreguemos a la central de riesgo. Este será un dato que la central de riesgo va a calcular y va a calcular por una serie de variables. El historial de pago en general del cliente, que es el dato claramente más importante. Los saldos actuales, la ponderación de los saldos, digamos, anteriores y el comportamiento de esos saldos, el estado de las obligaciones, si la obligación está al día, tiene mora 30, tiene mora 70, en fin, o si la obligación ya está en riesgo de deterioro inminente, entonces el estado y las consultas de riesgo. Si bien durante este tiempo de la ley actual, la 1266, las consultas de riesgo eran una variable
tenía una preponderación en las centrales de riesgo, o sea, el número de veces que me consultaban a mí en los bancos tenía una preponderación para los score, actualmente no lo tiene. Sin embargo, lo quise dejar porque aunque no tenga hoy una incidencia directa en el score, que nos consulten, digamos, toda nuestra información en centrales de riesgo no tendrá una incidencia directa hoy en el score, sí es muy importante que sepamos que esas consultas quedarán marcadas en centrales de riesgo, o sea, quedará una parte dentro de esa hoja de vida en la que dice que ese ciudadano fue consultado. No es problema que nos consulten, el problema es las consultas continuas, o sea, que dentro de un periodo de tiempo tengamos muchas consultas o que, por ejemplo, muchas entidades financieras nos consulten de manera recurrente, pero que no hayan aperturas de crédito, o sea, que no hayan nuevos desembolsos. Eso puede presentarse para interpretación de que hay una consulta, pero no hay un desembolso. Y si no hay un desembolso es porque probablemente no se presentó aprobación. O sea, el cliente no pasó los filtros, entonces digamos que son variables que terminan pesando. Otras variables adicionales son los rangos de edad. Es, digamos, algo muy claro para las centrales de riesgo. Estadísticamente, los rangos poblacionales no se comportan de la misma forma. La responsabilidad de una obligación no es la misma de una persona que tiene 20 años a una que quizá tiene 40. Las responsabilidades suelen ser diferentes, entonces es una variable importante. La zona de ubicación del cliente es muy importante porque culturalmente digamos, el lugar donde nosotros vivamos tiene una incidencia en el comportamiento de nuestros pagos, el tiempo de uso de las obligaciones, el tipo de producto, no pondera igual una cuenta de ahorros que un crédito, la fecha de pago, que es muy importante. Si, por ejemplo, la fecha de pago de mi crédito es los 30, pero yo pago el primero de cada mes o el 5 del mes siguiente, eso termina teniendo una ponderación. Lo mismo pasa si mi fecha de pago son los 20, pero yo me adelanto y pago los 15, también tendrá una ponderación. Y por último, el tipo de garantía del producto, si soy deudor principal de la obligación, si soy codeudor, si soy aval, si soy cotitular, también es una variable que termina pesando dentro de toda esta información. Vamos a ver ahora un ejemplo de información financiera para que entendamos un poquito qué es la información que allí se reporta. Entonces aquí vamos a ver, digamos, una especie de reporte. Cada entidad tendrá un visor diferente de ese reporte porque dependerá de muchos factores, pero generalmente el visor de esta información es muy similar a lo que les estoy mostrando acá. Entonces vamos a encontrar en la parte superior toda esta parte donde vamos a encontrar la información del cliente. Obviamente por el carácter de esta capacitación pues no tenemos cédula y nombre. El estado del cliente en centrales de información es vigente. Este estado es un estado que se trae directamente de la registraduría, ¿cierto? Porque puede suceder que yo pueda consultar información de una persona que está reportada en registraduría como fallecido, entonces podemos ver ese estado, la fecha de la matrícula del reporte, las probabilidades de mora y de incumplimiento. Las centrales de información también ponderan de 1 a 100 la probabilidad de mora y de incumplimiento. No es lo mismo la probabilidad de mora que de incumplimiento. En la primera estoy hablando de la probabilidad o qué tan probable es que ese cliente que me tiene que pagar el crédito los 30 de cada mes no me lo pague el 30, sino que me lo pague el primero, el 5, el 6 del mes siguiente. Pero la probabilidad de incumplimiento es la probabilidad que tiene ese cliente de que definitivamente no me pague. ¿Cuándo son óptimas estas probabilidades? La probabilidad de mora es óptima cuando está por debajo del 5% y las probabilidades de incumplimiento son óptimas cuando están por debajo de un 3%. Estas probabilidades van de 1 a 100. Luego vamos a encontrar datos, digamos, de conocimiento del cliente, como su fecha de expedición de documento, la ciudad de expedición, si presenta algún tipo de novedad en centrales de riesgo. ¿Cuáles son las novedades? Por ejemplo, cuando las personas se encuentran en ley de insolvencia, entonces puede aparecer esa novedad en centrales de riesgo. Luego tenemos los rangos de edad, luego tenemos entonces, digamos, otras, digamos, datos o otros tipos de información que la central de riesgo va recogiendo para que
las entidades financieras podamos otorgar un crédito. Tenemos el score del cliente, que es muy importante. Aquí vamos a ver un score óptimo. Estamos hablando de una persona que tiene un score de 844. ¿Cuáles son los rangos de ese score? Los rangos de los score en las centrales de riesgo van desde 150 a 950 puntos. Y regularmente la mayoría de entidades financieras tienen como punto de corte 600 puntos. O sea, con 600 puntos en adelante, la mayoría de entidades financieras podrán aprobar una obligación o podrán aprobar una solicitud de crédito. Entonces, para este cliente de ejemplo, vamos a ver que tiene un score de 844 puntos. Estamos hablando que es un cliente óptimo. Vamos a encontrar la relación de los productos del cliente. En este caso, en este ejemplo, tenemos una persona que tiene 2 tarjetas de crédito, encontramos los saldos, el valor de la cuota. Si estuviese en mora, encontraríamos acá esta información y aquí encontramos las calificaciones de riesgo individual de ese cliente. La misma información vamos a encontrar por otro tipo de productos. Entonces aquí vamos a encontrar cartera financiera, cartera del sector real, sector solidario, en fin, todo el tipo de productos que puede tener esa persona. Y aquí en la parte superior vamos a ver la calidad de ese cliente, o sea, si es principal de la obligación, si es codeudor, si es cotitular, el tipo, digamos, de relación que tiene con esa obligación financiera. Y por último, en esta parte de acá vamos a ver los comportamientos de pago, que es que, digamos, la central de riesgo recoge cómo ha pagado ese cliente sus obligaciones de manera mensual, de manera periódica, de manera semestral, dependiendo de, digamos, cómo se pacten los pagos con la entidad financiera. En este caso, cuando encontramos una N consecutiva, estamos hablando de pagos normales. Cuando encontramos un 1, estamos hablando de mora de 30 días. Cuando encontramos un 2, estamos hablando de mora de 60 días. Cuando los ciudadanos hagamos esta consulta directamente en centrales de riesgo, en la página que nos deben ofrecer para esa consulta, sí vamos a encontrar si está en mora 30, mora 60, mora 90. Pero es básicamente, digamos, el objetivo que se tiene aquí es básicamente que podamos ver qué información se reporta en centrales de riesgo. Y ahora vamos a ver el mismo reporte, pero para una persona o un ciudadano que está en situación de incumplimiento. Aquí podemos observar entonces que ya pasamos a ver un score de 439 puntos, que las probabilidades de mora de incumplimiento obviamente cambian completamente. Estamos hablando de una probabilidad de mora del 49 y un incumplimiento del 23. Y que esta persona en este momento tiene vector 3, quiere decir que tiene 3 cuotas en mora. Y aquí vemos la calificación que les hablaba ahorita. Entonces vemos una calificación de B. Ya es una persona que está en una situación de incumplimiento mucho mayor. Y por último, vamos a ver una persona en una situación de incumplimiento ya mucho más grave. Es una persona que tiene un score de 220 puntos, que tiene una probabilidad de mora de 94%, incumplimiento del 78%. Estamos viendo acá que definitivamente su vector de comportamiento ya está muy deteriorado. En plásticos, por ejemplo, tiene 6 meses en mora. Como codeudor también se encuentra en mora y como principal también se encuentra en mora. Entonces, realmente todo su historial financiero en este momento está muy deteriorado. Allí vamos a encontrar toda la información con la cual digamos, la entidad financiera que nos esté analizando una solicitud de crédito va a tener todos los elementos suficientes para determinar el comportamiento de pagos de esa obligación. Y aquí como novedad vamos a ver que el cliente ya se encuentra en castigo. Cuando hablamos de castigo, cuando la entidad financiera ya definitivamente lo que hace es castigar la obligación y determinar la incobrabilidad de la misma. O sea, ya la obligación deja de ser una obligación vigente para, digamos, pasar a ser simplemente una cuenta por cobrar que tendrá el banco para con el cliente. Ahora vamos a hablar de los derechos y deberes. Todo, digamos que toda responsabilidad tendrá un derecho, tendrá un deber y en este caso pues nos vamos a encontrar con lo mismo. Para las centrales de riesgo, tanto para los ciudadanos como para las entidades administradoras de información y las entidades encargadas de reportar y consultar, tendremos toda una serie de deberes
y de derechos que nos garantizan que la información que nosotros estamos reportando en centrales de riesgo y que nos están reportando es manejada en debida forma, el debido proceso. Aquí cobra obviamente mucho valor la expresión del debido proceso porque deben garantizar ese debido proceso. ¿Cuáles son esos, digamos, aspectos de ese debido proceso? Primero, la autorización clara y expresa del titular de la información. Cuando nosotros nos vinculamos en una entidad financiera, lo primero que nos hacen firmar es una serie de documentos que hablan del clausurado, de las condiciones de los productos y servicios que yo voy a recibir. Esa será la autorización clara y expresa. Misma autorización la vamos a encontrar en algunas entidades financieras que es, digamos, recogida y también se guarda en el pagaré del crédito cuando solicitamos un crédito. Esa autorización es indispensable para que las entidades financieras podamos consultar en los bancos de datos o en las centrales de riesgo toda la información de los ciudadanos, pero también es necesaria para que las entidades financieras podamos luego informar y reportar tanto positiva como negativamente la información de nuestros clientes. La notificación previa comprobable y en debida forma era lo que les hablaba ahora. 20 días con antelación a cualquier tipo de reporte negativo, será necesario que las entidades financieras notifiquemos formalmente al deudor, sea por mensaje de texto, correo electrónico, carta formal, cualquier mecanismo que sea comprobable que nosotros le hemos informado que de continuar la situación de incumplimiento en los próximos 20 días, será necesario que la entidad proceda con el reporte negativo de la información en centrales de riesgo. Y por último, todos los ciudadanos tenemos derecho a que se nos rectifique la información y se nos actualice la información de manera inmediata. ¿Qué quiere decir? Si la entidad financiera reportó ante los bancos de datos, ante las centrales de riesgo, un dato de carácter negativo o positivo, y ese dato o esa información no correspondía a la realidad de las obligaciones financieras del deudor o de el cliente, las entidades financieras tenemos la obligación de hacer ajustes y correcciones de manera inmediata, que es bien importante que conozcamos eso. ¿Por qué? Porque muchas veces, por ejemplo, con temas de servicios como Claros, se presentan reportes negativos ante las centrales de riesgo y no hacemos una debida reclamación y dejamos que el reporte se queda, pero no solamente tenemos derecho a la reclamación, tenemos derecho a que la entidad que reportó negativamente esa información rectifique y actualice ese dato. También pasa lo mismo si nos están reportando información positiva, por ejemplo, de obligaciones financieras que nosotros no tenemos, también estamos en el derecho de que la entidad financiera proceda a rectificar y actualizar esa información de manera inmediata, que es bien importante que conozcamos esos derechos porque obviamente nos permiten tener elementos para ejercer nuestro debido proceso. Ahora vamos a hablar de las permanencias. Tengamos presente que toda esta información hasta este punto que les estoy hablando está, digamos, enmarcada en la ley actual 1266, o sea, en la ley de habeas data. Y enseguida vamos a hablar de esos conceptos que la ley de borrón y cuenta nueva modificó en centrales de riesgo y modificó en la forma en la que se custodia esta información. A hoy, con la ley de borrón y cuenta nueva hay unas condiciones, pero como estas condiciones son por un tiempo, digamos, específico, luego llegará nuevamente la información a administrarse como se administraba en función de la anterior ley, que es la 1266. Entonces, la información positiva en las centrales de riesgo permanecerá de manera indefinida. Quiere decir que la información positiva se quedará en las centrales de riesgo como una hoja de vida que habla del buen comportamiento y del compromiso del ciudadano con sus obligaciones financieras. Mientras que la información financiera negativa o aquellos datos que no son precisamente positivos frente al comportamiento y responsabilidad del pago, estará con una permanencia de hasta 4 años contados desde la fecha de pago de las obligaciones vencidas. ¿Qué quiere decir esto? Si yo tengo una obligación financiera que tenía una mora de 1 año, esa información solo podrá estar en centrales de riesgo de manera negativa después de que yo pague
solamente el doble del tiempo que estuvo en mora. Entonces, aquí vamos al segundo tema. Si ese atraso es inferior a 2 años, estará por el doble del tiempo. Quiere decir, si yo estuve en mora de 1 año y yo pago hoy, yo hoy voy a estar en las centrales de riesgo contados a partir de mayo, 2 años, o sea que va a estar 2 años ese dato negativo. La central de riesgo obviamente informará a todos los ciudadanos que esa información que yo tengo ya hace parte del historial, que la información a hoy, la obligación a hoy ya se encuentra saldada o pagada, pero en la hoja de vida quedará ese dato negativo de historial de mora durante ese tiempo de 2 años. ¿Cómo mejorar ese puntaje en centrales de riesgo? Que es una pregunta muy, digamos, recurrente que a veces nos hacen los asociados en Comedal. Ese puntaje de riesgo básicamente se mejora por condiciones muy sencillas, pero para nosotros poder entender eso, lo primero es conocer y entender el historial crediticio. ¿Cómo podemos nosotros conocer eso? A hoy las centrales de riesgo deben garantizar que todos los ciudadanos pueden ingresar a la página de las centrales de riesgo, tanto de Datacrédito como de TransUnion, consultar toda su información, consultar todos sus datos, registrarse entre la página para poder acceder a toda la información financiera de su historial crediticio. Tenemos derecho, obviamente, a solicitar ese dato en cualquier momento porque de alguna forma ese dato es de carácter individual. Cada uno de nosotros tiene derecho a conocer esa información. Tenemos derecho, obviamente, a solicitar ante las entidades financieras, si nosotros tenemos duda de un dato, que se nos presente la debida autorización. Entonces, aquí es muy importante conocer eso, porque eso nos permite tener elementos para saber si la entidad que nos está reportando, pues, digamos, guarda relación con el comportamiento de mi pago. Un dato, digamos, relevante que nos permite mejorar esos puntajes es pagar las deudas a tiempo. Todos pasamos por situaciones de crisis y momentos difíciles, pero sabemos que la mejor forma de tener una hoja de vida intachable pues es pagar las obligaciones a tiempo. Y en la medida de lo posible, si mi fecha de pago es los 8 de cada mes, no pagar los 9, no pagar los 10, sino pagar los 8. Solicite crédito solo cuando lo requiera. Cuando nosotros tenemos muchas obligaciones en centrales de riesgo, eso también es un dato, obviamente, que no nos ayuda a tener un buen puntaje en centrales de riesgo porque de alguna forma, para las entidades financieras, pues el riesgo de ese cliente es mayor. No exceder nuestra capacidad de endeudamiento. Recordemos que cuando las entidades financieras nos aprueban créditos, han hecho un análisis juicioso de nuestra capacidad de endeudamiento, pero muchas veces las entidades financieras nos ofrecen campañas de preaprobados, campañas de compras de cartera, de tarjetas de crédito, de un sinfín de productos que de pronto no miden tan rigurosamente nuestra información en centrales de riesgo y eso hace que nuestra capacidad de endeudamiento pues se vea afectada. Revisar los cupos de las tarjetas, aquí es muy importante tener cupos acorde con, digamos, nuestra utilización, no tener cupos en exageración, pues porque obviamente esto no es positivo. Y por último, no mantener los cupos de las tarjetas de crédito muy copados, porque obviamente eso también va a afectar esa calificación en centrales de riesgo. Revisar la información de todas las centrales de riesgo. Es muy importante que revisemos qué información nos tienen allí reportada, positiva o negativa, qué entidades. ¿Por qué? Porque pueden presentarse errores de información. Recuerden que quien reporta es una entidad financiera. Muchas veces pueden generarse problemas en el software, en los aplicativos, se puede reportar información equívoca o puede pasar que yo sí pagué y la central de riesgo no recibió el pago y por consiguiente me reportó. Entonces, todos esos son datos bien importantes. Renegociar las deudas con las entidades financieras solamente cuando de verdad lo necesitamos. O sea, estos procesos de refinanciación, reestructuración, obviamente no ayudan a los puntajes en centrales de riesgo. Si necesitamos reestructurar, refinanciar una obligación, generar modificaciones a las obligaciones por situaciones de mora de incumplimiento, revisemos que realmente lo necesitemos, que sea el momento adecuado de hacer esa solicitud, porque obviamente esto también va a hacer que nuestro puntaje y nuestra información en centrales de riesgo se vea deteriorada.
Y tengamos presente que solo el comportamiento de pago a título personal digamos, termina por ponderando, sino que toda la información, ¿qué quiere decir? Cuando nosotros le prestamos nuestra, digamos, firma y le servimos de codeudor, de cotitular, de aval y acompañamos una obligación de crédito de manera solidaria, ese comportamiento de esa obligación también termina ponderando en mi comportamiento en centrales de riesgo. Es bien importante que sepamos eso, no solamente nuestras obligaciones a título personal terminan teniendo una ponderación en centrales de riesgo, sino también aquellas obligaciones a título de codeudor, de aval, de cotitular. Es muy, por ejemplo, común ver en obligaciones de vivienda que como digamos, se comparten ingresos para poder solicitar el crédito de vivienda, dos o tres personas del grupo familiar terminan siendo cotitulares de la obligación. El comportamiento general de la obligación termina afectando a todos los que están dentro de la obligación. Entonces, por eso es muy importante que sepamos no solamente el comportamiento de nuestras obligaciones a título personal, sino que si nosotros servimos de codeudor, de cotitular, de aval, de cualquiera que sea la figura, siempre estemos muy informados de cómo ha sido el comportamiento de esa persona a la que nosotros le hemos prestado nuestro nombre en centrales de riesgo para poder hacer uso, obviamente, de un producto de crédito. Y ahora sí vamos al tema del borrón y cuenta nueva. La ley de borrón y cuenta nueva que otorga una amnistía por única vez, y aquí es bien importante que sepamos esto, las amnistías, o sea, digamos, el proceso que se va a presentar en centrales de riesgo para que se borre un montón de datos y de información será por única vez. Algunas otras normas serán de manera permanente. Yo les voy a ir contando cuáles de esas serán permanentes y cuáles de ellas serán por única vez. Actualmente, la ley, digamos, 1266 dice que para aquellas obligaciones que consideramos insolutas, o sea, aquellas obligaciones que ya jurídicamente no se pueden cobrar, que el pagaré perdió vigencia, o sea, que prescribió, que se llaman obligaciones de ley insoluta, pueden estar reportadas negativamente ante centrales de riesgo por 14 años. Ahora, esas obligaciones solo podrán estar de manera, digamos, reportadas de manera insolutas en las centrales de riesgo hasta por 8 años. Esta norma que aquí será una norma de carácter permanente, no será por única vez. Las huellas de consulta, lo que hablábamos ahorita de cuántas veces me han consultado, qué información me han consultado y cómo me han consultado. Esa información anteriormente tenía una ponderación directa en los scores de riesgo, o sea, en ese puntaje que finalmente como ciudadanos nos asignaban en las centrales de riesgo. Ahora, digamos, por esta nueva norma, toda la información de las consultas quedará en la hoja de vida de esa central de riesgo y de ese ciudadano, pero no serán una variable para calcular puntajes. Ejemplifiquémoslo para que todos lo entendamos mejor. No sé si les ha pasado alguna vez cuando estamos en estos almacenes de cadena como Falabella, que por ejemplo se nos acerca una persona y nos pregunta que si queremos tener la tarjeta de crédito de Falabella. Cuando esta persona nos hace esa pregunta y nosotros accedemos, inmediatamente lo que va a hacer es hacer una consulta de toda la información financiera del ciudadano. Para con esa consulta proceder mediante, digamos, una serie de variables que tiene individualmente la entidad financiera, aprobarnos o no un cupo de una tarjeta de crédito. Antes estas consultas tenían una incidencia directa sobre los puntajes de riesgo de las personas, o sea, automáticamente afectaban esos puntajes de riesgo. Ahora, digamos, en función de la ley de borrón y cuenta nueva, eso ya no puede pasar. Si bien sí queda en la marca de la consulta, el score de riesgo no se puede ver ni modificado ni alterado. Esta es una ley, digamos, en este caso de las consultas, que se quedará de manera permanente. Esta no será por única vez. Luego tenemos el tema de que los titulares podamos acceder a la información. Anteriormente solo lo podíamos hacer antes de la ley de borrón y cuenta nueva una sola vez al mes. Ahora todos los operadores o todas las centrales de riesgo deben permitir que de manera permanente los ciudadanos
podamos entrar a la central de riesgo, si no nos hemos registrado, registrarnos, crear una cuenta y poder consultar las veces que queramos toda nuestra información financiera en centrales de riesgo. Ya ese no será un dato además que nos cobren. No sé si muchas personas digamos, les ha pasado el tema de Mi Data Crédito. Mi Data Crédito es la página para que nosotros conozcamos la información de Data Crédito, pero resulta que la información de Data Crédito o de Mi Data Crédito no podía ser consultada sino una vez. Si yo la quería consultar posteriormente o yo quería permanentemente conocer mi información, no lo podía hacer porque tenía que pagarle a la central de riesgo. Ahora esto va a ser un dato que yo voy a poder consultar de manera permanente, que obviamente debo registrarme previamente, pero no debo pagar. En los manejos del score de riesgo no estaba regulado. Anteriormente los puntajes, digamos, los administraba la central de riesgo a su consideración y según sus políticas. Ahora, cada vez que las entidades que reportamos a las centrales de riesgo como Comedal mandemos un dato, sea positivo o sea negativo, automáticamente el score de riesgo se debe ver afectado positivamente, o sea, aumentando o disminuyendo. O sea, los scores de riesgo en función de la nueva norma tendrán que actualizarse, tendrán que subir o bajar dependiendo, digamos, la ponderación del deudor de manera automática. Estas que les estoy hablando acá son parte de la ley de borrón y cuenta nueva, de las normas que se van a quedar de manera indefinida, o sea, que se van a quedar para siempre. Ahora voy a hablarles de aquellas otras que se van a quedar de manera temporal, o sea, solamente por el tiempo que dure la ley. La amnistía no estaba contemplada en la ley. Antes no existían procesos de amnistía. ¿Qué son los procesos de amnistía? Que yo pago completamente la obligación que tengo en mora o pago todo el valor que tengo en mora, y la ley lo que hacía antes era que me aplicaba los tiempos de 2 años o el doble del tiempo según la altura de mora. Ahora, si durante los primeros 12 meses posteriores a la entrada en vigencia o en vigor de la norma, el titular paga las obligaciones, o sea, pagamos completamente las obligaciones o nos ponemos al día en caso de que estemos en mora, la información financiera caducará, o sea, deberá ser eliminada por parte de Data Crédito y Cifin de manera inmediata, y ese historial negativo solo estará 6 meses a partir de la fecha de pago. Quiere decir que si yo estaba en mora y pago hoy en mayo, a partir del 25 de mayo solo podrá estar negativamente el dato en las centrales de riesgo 6 meses, el dato negativo. Pero el reporte, o sea, la información de que la obligación ya está paga, será actualizada de manera automática. Si a la entrada en vigencia de la norma, y aquí es bien importante, ya el ciudadano hubiese pagado y ya transcurrieron esos 6 meses, automáticamente ese dato caducará. Pero esto es por única vez. Quiere decir, al corte de hoy, con la foto de hoy, si pasan alguna de estas dos situaciones, o que yo pague ya o que hubiese pagado hace 6 meses, me aplica esta norma. De lo contrario, no me aplica. Y esto, como les digo, por única vez. El silencio administrativo positivo. ¿Qué es el silencio administrativo positivo? Resulta que como ciudadano tenemos derecho a interponer ante las centrales de riesgo y ante los operadores de información y ante las entidades financieras solicitudes de revisión de nuestra información negativa o positiva, y eso antes no estaba regulado en el sentido de que si no nos daban respuesta no pasaba nada. Resulta que ahora, si nosotros formulamos una petición, un reclamo, una solicitud de aclaración de una información en centrales de riesgo, si transcurridos 15 días después de mi solicitud no me han informado, no me han dado respuesta, nosotros como interesados entenderemos que esa información que nosotros solicitamos que se corrigiera o se revisara es aceptada. Que es muy importante acá que cuando hagamos una petición formalmente, o sea, cuando solicitemos una petición, lo hagamos de manera tal o de manera tan clara que nosotros mismos garanticemos
que ese dato que nosotros estamos solicitando se revise, sea corregido ante centrales de riesgo, pero que solicitemos que se nos corrija. Si nosotros cuando hagamos esa petición no solicitamos esa corrección, pues obviamente no habrá una petición a contestar porque no habrá un derecho interpuesto. Luego tenemos las consultas en centrales de riesgo para fines laborales. Esto era un dato que no estaba regulado, era una información que no tenía, digamos, una regulación real en las centrales de información. Hoy por hoy ese dato está regulado. A nosotros como ciudadanos nos deben garantizar que si nosotros estamos en un proceso de selección, no habrá en ningún caso, digamos, negativa de contratación por temas de comportamiento en centrales de riesgo, a no ser que el proceso de selección sean entidades financieras. La permanencia de información negativa, como les hablaba, entonces ya les estoy hablando de la información negativa, cómo se va a comportar de ahora en adelante cuando la norma de borrón y cuenta nueva ya pase la amnistía. Entonces, toda la información que tenga una mora inferior a 2 años, la permanencia del reporte continuará siendo igual de 2 años, pero las superiores a 2 años, la continuación digamos, de esa información del reporte terminará siendo la misma que hoy tenemos de 4 años. Allí no vamos a ver ningún cambio. ¿Dónde vamos a encontrar cambios? En el reporte o en la notificación previa, o sea, en esa notificación previa que nos deben hacer a nosotros. Resulta que hoy por hoy la notificación previa se debe hacer con 20 días de antelación. Quiere decir, 20 días antes de que me manden a mi información negativa ante las centrales de riesgo, debemos garantizar o debe garantizar los buró de riesgo que nosotros como entidades como Comedal hubiésemos reportado, le hubiéramos informado al ciudadano 20 días antelación que lo vamos a reportar negativamente. Ahora continúa siendo igual, solo que la obligación será hacer una doble notificación. Entonces, esta vez no será una sola notificación, sino que deberá hacerse dos. Normalmente las entidades lo están haciendo una 10 días antes y otra 20 días antes. Si la información negativa no había sido enviada a la central de riesgo, podía ser enviada en cualquier momento. Quiere decir, yo estuve en mora hace un año y la entidad financiera se equivocó y no mandó la información a centrales de riesgo. O sea, no le informó a la central de riesgo que ese ciudadano se encontraba en mora. Actualmente, las entidades financieras podían hacerlo en cualquier momento. Ahora, en función de la ley de borrón y cuenta nueva, no se puede hacer en cualquier momento. Si yo estuve en mora en una obligación hace 2 años y la entidad financiera o el banco de datos no le informó oportunamente a las centrales de información de ese dato, solo tendrá 18 meses transcurridos desde que estuvo en mora para informar de ese dato negativo. Si no lo hace en ese tiempo, ya no lo podrá realizar, que es un dato bien importante. Las actualizaciones de información mensual no estaban reguladas, o sea, cualquier día del mes las entidades financieras podían enviar la información ante las centrales de riesgo. Ahora es un dato regulado. Máximo el 10 de cada mes, las entidades financieras debemos informarle a los buros de riesgo la información negativa o positiva o toda la información ante los buros de riesgo. Las entidades financieras, lo que les decía ahorita, entonces permitían una consulta gratuita al mes, ahora no es una consulta gratuita, lo tienen que hacer de manera permanente. No existía información para que los operadores de riesgo de información o centrales de riesgo notificaran al titular de la creación de nuevas obligaciones. ¿Esto qué quiere decir? Las centrales de riesgo no estaban en el deber de informarme a mí como ciudadano cuando la entidad, digamos, Comedal, me reportaba una nueva obligación, o sea, un nuevo crédito. Ahora las centrales de riesgo tendrán la obligación de que una vez al mes deberán informarle a los ciudadanos de esa información, o sea, deberán informarle de esa nueva apertura de ese producto. En el caso de que el titular interponga, obviamente, los recursos de reposición y apelación ante las centrales de riesgo, aplicará lo mismo que les hablaba ahorita, los mismos 15 días del silencio administrativo aplicará tanto para los que reportamos como para las centrales de riesgo. Será un dato que en ambos casos
deberá ser necesario que se aporte. Y por último, pues la ley de amnistía que ya lo habíamos estado hablando, que son, digamos, los encargados de en general cubrir todo este tema de la norma para que sepamos cómo funciona la ley de amnistía. Aquí es una invitación para quien hoy tenga situación de, digamos, de incumplimiento o que por alguna circunstancia presente mora en sus obligaciones para que utilicemos esta ley de amnistía. Incluso si muchos de nosotros, de los que estamos aquí presentes en esta charla, no tenemos información negativa o digamos, no tenemos ningún tipo de cumplimiento en centrales de riesgo. La invitación será que nosotros con esta información, digamos que hoy estamos teniendo, tengamos suficientes datos para saber explicarle a una persona que esta ley de amnistía está vigente, que hoy se puede utilizar y que hoy quien quiera colocarse al día, pues lo puede hacer fácilmente porque las entidades financieras tendrán obviamente el deber de hacer cumplir esta información. Y por último, de la ley de amnistía, para que lo tengamos, digamos, en cuenta, las obligaciones que hayan sido marcadas como reestructuradas durante los periodos comprendidos por la emergencia sanitaria, o sea, durante estos años de temas de COVID, porque aún estamos con temas de COVID, tendremos la posibilidad de que esa información, de esas obligaciones que nos hubieran reestructurado, sea reportada a la central de riesgo como una obligación de carácter regular, o sea, que no sea reportada como una obligación de carácter reestructurado. ¿Por qué? Porque las obligaciones reestructuradas son el tipo de créditos que más nos afectan en centrales de riesgo, que más, digamos, incidencia negativa tiene de nuestra información en centrales de riesgo. Entonces aquí es muy importante que sepamos que si durante estos 2 años digamos, de esta emergencia sanitaria y de temas de COVID, nosotros hemos tenido obligaciones reestructuradas en centrales de riesgo, las entidades financieras estamos en el deber de no informar a la entidad administradora del dato, o sea, a los buró, a las centrales de riesgo, que fue un dato reestructurado, sino que es una obligación normal, es una obligación que, digamos, tiene un comportamiento regular. Vamos ahora entonces a hablar de algo bien importante que son los mecanismos para radicar peticiones. Cuando nosotros tenemos información que consideramos que no guarda relación con nuestro comportamiento, tenemos mecanismos para radicar peticiones. Yo creo que tenemos una inquietud, Paola. Víctor, sí, tenemos dos preguntitas. Una, ¿cómo puede hacerse la consulta personal en las centrales de riesgos? Bueno, para la consulta personal lo que debemos hacer es, en caso de Datacrédito, entrar a midatacredito.com. Allí vamos a encontrar una opción para registrarnos. Debemos registrarnos, crear un usuario y una cuenta. Y lo que vamos a hacer es que él nos va a crear obviamente una clave y nosotros podemos consultar allí toda nuestra información y lo podemos hacer de manera permanente. Incluso aquí podemos hacer algo. Yo les muestro. Espérenme, aquí les voy a mostrar este ejemplo. Simplemente entramos a un navegador. Vamos entonces a entrar a un navegador. Entramos a mi Datacrédito. Y lo que vamos a hacer nosotros en mi Datacrédito es simplemente hacer un registro de nuestra información para poder, digamos, acceder a todos esos datos. Vamos a tener ese historial de crédito de manera permanente. Recuerden que la norma actual nos permite tener ese acceso. Ah, bueno, pero parece que la página de Datacrédito está fuera de servicio. Espérenme un segundo. Vamos a mirar si es que tenemos problemas con la página de Datacrédito. Bueno, gajes del oficio. Parece que en este momento la página de Datacrédito está caída, pero el link es www.midatacredito.com. Efectivamente, parece ser que la página estuviese presentando problemas, pero aquí ya como que nos va a entrar. Bueno, aquí ya nos va a entrar. Obviamente la entidad seguirá ofreciendo perfiles de pago. En los perfiles de pago yo voy a tener acceso a más información, pero nosotros no, digamos, no vamos a requerir mayores datos. Vamos a entrar en esta opción que dice acceso gratuito de mi Datacrédito. Aquí vamos a entrar, entonces nosotros a entrar, nos vamos a registrar y vamos a tener ahí la posibilidad de conocer toda nuestra información financiera. Aquí podemos hacer el registro. ¿Cuál sería entonces, Paola, la segunda inquietud que tenemos?
La segunda pregunta es, entonces, ¿es riesgoso ser codeudor? Claro, obviamente cuando somos codeudores de una obligación tenemos la misma responsabilidad. Aquí es muy importante que sepamos que cuando nosotros firmamos, por así decirlo, solidariamente un crédito, cuando nosotros somos avales de una obligación financiera, estamos siendo también responsables del comportamiento de pago de ese ciudadano. Entonces es muy importante que sepamos que esa información, si es negativa, si es positiva, va a estar reportada en centrales de riesgo siempre. ¿Cuál es la recomendación? Normalmente si nosotros vamos a hacer el favor de hacer, digamos, aval de una obligación financiera, que conozcamos la persona a quien, digamos, estamos respaldando, que exista permanente comunicación, que sepamos cómo es su comportamiento de pago. ¿Por qué? Porque pues obviamente esto va a afectar nuestra información y también es muy importante que sepamos que las entidades financieras, nosotros como entidades financieras tenemos el deber de estar informando permanentemente a los deudores, o sea, los principales de la obligación y sus codeudores o cotitulares del comportamiento de la información, sea un mensaje de texto, una llamada, una carta, una comunicación formal, en fin, todos los mecanismos que deciden hacer serán válidos para poder que nosotros como ciudadanos conozcamos cómo se está comportando la obligación que nos están reportando en centrales de riesgo. ¿Listo? Ahora vamos a hablar un poquito de los mecanismos para radicar peticiones, porque es bien importante que conozcamos esos mecanismos, porque eso nos permite saber cómo actuar en el caso de que nosotros tengamos información negativa o positiva que consideremos que no guarda mucha relación con el comportamiento de nuestro pago, con el comportamiento de, digamos, de nuestros créditos. Inicialmente todas las peticiones, sean de corrección, revisión, rectificación, ajuste, deben ser presentadas primero ante la entidad que adjudicó o que nos hizo el crédito. Será la responsable, digamos, de informar y de contarnos ampliamente qué fue lo que pasó con ese dato. La recomendación es que siempre lo hagamos por escrito para garantizar el cumplimiento del debido proceso. Cuando yo lo dejo por escrito, ¿cierto? Y permito que la entidad siga todo un conducto regular y un proceso, pues estoy teniendo en cuenta fechas. Cuando lo dejo por escrito, entonces estoy hablando de hechos y peticiones, que es bien importante. ¿Por qué? Porque de alguna forma eso me sirve para tener datos relevantes a la hora de hacer una reclamación. Entonces, hablar de todos los hechos que yo considero deben ser revisados y puntualmente cuál es mi petición para la central de riesgo. Tenemos entonces el derecho a la petición a la entidad o a la central de información en primera instancia. Si la entidad financiera no me da respuesta, pues yo debo ir luego a la central de riesgo como segunda instancia para que me brinde toda la información necesaria o me rectifique la información que yo considero. En este caso estamos hablando entonces de la Ley de Protección de Datos Personales, entonces es la Ley 1581 del 2012, que es la que se encarga de administrar en debida forma ese dato. Por ejemplo, si yo tengo un reporte en centrales de riesgo y yo considero que no fui notificado en debida forma, o sea, que a mí no me informaron previamente antes del reporte, porque si me hubiesen informado, yo hubiese buscado acuerdos de pago, hubiera ido a la entidad, en fin, hubiera utilizado otros mecanismos. Si yo no fui notificado en debida forma, tengo el derecho entonces a ejercer una petición para que me sean obviamente informados de cuándo me notificaron y cómo me notificaron, ya que yo no tengo esa notificación y considero que el dato está indebidamente reportado. Si ese dato no es, digamos, resuelto o mi queja no es resuelta de manera integral o yo considero que no se me atendió en debida forma o que no se me entregó la información que yo pedí expresamente, entonces yo puedo formar una queja, armar una queja formal ante la Superintendencia de Industria y Comercio, porque ante la Superintendencia, por lo que yo les mencionaba ahorita, será la Superintendencia de Industria y Comercio la encargada y la responsable de, digamos, fiscalizar el cumplimiento de toda la ley de habeas data y de toda la ley o de todo el marco general de protección de datos personales.
las mismas consideraciones que yo les hablaba ahorita, entonces los hechos que dan lugar a mi petición o a mi reclamación, y por último, puntualmente, cuál es mi petición, qué le estoy pidiendo yo a ese ente para que me revise el caso. Si definitivamente, luego de haber contemplado la instancia de la central de riesgo o de la entidad financiera que me reportó, no recibí respuesta. Si la respuesta que me emite la Superintendencia de Industria y Comercio no me convence, no la considero favorable, considero que me siguen violando ciertos derechos, entonces yo luego puedo ir a la instancia de una tutela ante un juez competente por violación de derechos fundamentales. ¿Cierto? Derecho fundamental al buen nombre, derecho fundamental a una vivienda digna, en fin. Hay muchos derechos que se pueden invocar en este caso, precisamente para que un juez de la República oficie, ¿cierto?, a estas entidades para que revisen la información financiera, garanticen que se hubiese dado respuesta oportuna y adecuada para poder, digamos, proferir un fallo. Porque es muy importante seguir el debido proceso y estas instancias, porque cuando la Caixa llegue a la Superintendencia de Industria y Comercio, lo primero que van a preguntar es, ¿la queja fue, digamos, elevada inicialmente a la entidad financiera donde yo solicité el crédito o donde yo solicité el producto objeto de reclamación? Si no es así, la petición va a ser devuelta. Lo mismo va a pasar cuando llegue la tutela. Lo primero que van a preguntar es si yo seguí el conducto regular de haber atendido las dos primeras instancias. Entonces, atender esas instancias en manera secuencial me va a permitir o me va a garantizar que se me atienda mi petición en debida forma. Todas estas peticiones las podemos conocer o las podemos, digamos, detallar más a profundidad con la ley 1581 del 2012, que es la ley en materia de protección de datos que se encarga de administrar esta información. Por último, vamos entonces a hablar un poquito de algo que a veces, digamos, se nos olvida tener en consideración, es cómo salir de deudas. ¿Por qué es importante cómo salir de deudas? Porque tengamos presente que esa será la mejor manera de tener una historia financiera, digamos, sana, o una historia financiera óptima para futuras operaciones de crédito. Lo primero, evaluemos todas esas deudas objetivo que queremos pagar. ¿Cuáles son las deudas objetivo? A mi recomendación, que debemos pagar primero, todas aquellas deudas que tendrán obviamente la tasa de interés más alta, que tendrán el valor de cuota más alto, que me afectan mi flujo de caja. Entonces, cuando nosotros evaluamos cuáles son esas obligaciones que definitivamente no nos son favorables, debemos tener en cuenta que será nuestro primer objetivo a pagar. Cuando enlistemos esas tasas de la más alta a la más baja, vamos a saber cuáles son los créditos que más me cuestan y los que menos me cuestan, teniendo en consideración que los que más me cuestan serán los primeros que debo tratar de pagar. Determinemos siempre la posibilidad de hacer abonos extraordinarios a mis obligaciones financieras. ¿Por qué? Porque eso va a hacer que yo pague más rápido. Tengamos siempre presente que a menor plazo, pues menor será el interés que terminaré pagando de esa obligación financiera. Y por último, evitar los retanqueos de crédito sin un objetivo claro. Es muy importante que sepamos siempre que cuando tenemos muchos créditos y permanentemente nos están llamando y nos invitan al retanqueo y no tenemos un objetivo claro para ese recurso, no tenemos una destinación, una necesidad puntual que amerite usar ese crédito o tomar ese crédito, evitemos hacer esos retanqueos. Evitemos siempre, cuando nos llamen, es que le tengo un preaprobado, inmediatamente tomarlo. Primero tomémonos el tiempo de pensarlo, de analizarlo, de determinar si tenemos una necesidad o no diciente de esa obligación, si es prudente tomarlo en este momento, si es adecuado. Recordemos que hoy en Colombia estamos en un, digamos, escenario de tasas muy altas. Estamos en una situación coyuntural porque el Banco de la República viene subiendo tasas en función de que tenemos una economía inflacionaria muy alta, y eso hace que obviamente las tasas de interés en este momento estén muy altas. De hecho, hoy por hoy en el mercado financiero difícilmente encontremos una tasa inferior al 1.10%. Eso obviamente implica
que tomar retanqueos y tomar créditos y tomar productos financieros en este momento sin un objetivo claro, pues obviamente va a ser muchísimo más costoso tomar una obligación financiera. Entonces, siempre pensar, cuando nos hagan estas, digamos, ofertas, evaluar todas las posibilidades, evaluar si tenemos una necesidad real de tomar ese producto, de tomar ese crédito, de tomar, digamos, esa obligación financiera para saber si realmente es el mejor momento. Yo pienso que siempre va a haber un buen momento para todo y definitivamente este o el momento actual en el que estamos pasando Colombia, no solamente visto desde el punto de vista electoral, sino de todo lo que está pasando en la economía, es un momento donde debemos ser muy prudentes a la hora de endeudarnos. ¿Por qué? Porque probablemente hoy el crédito es más caro. Hoy el dinero es más costoso, entonces eso va a hacer que sea mucho más caro pagar ese crédito y por consiguiente, si yo tengo algún tipo de, digamos, de deterioro, pérdida de empleo o alguna situación que no es positiva, pues probablemente puedo incurrir en mora, probablemente puedo no pagar bien mis obligaciones financieras ante la central, ante los bancos y obviamente ante las centrales de información, pues eso va a tener una repercusión de manera inmediata. Tengamos una distribución de ingresos adecuada. La distribución de ingresos es que nosotros sepamos cuánto gano, qué debo, cómo, digamos, cómo lo administro. ¿Para qué? Para nosotros de manera óptima conocer el manejo de nuestro, digamos, de nuestro flujo de caja, de nuestra información económica. No hay una forma en el que yo les pueda decir óptima para manejar una distribución. Eso lo vamos a hacer nosotros en función de nuestra necesidad. La recomendación financiera siempre va a ser que nuestros créditos no excedan el 30% de nuestro salario. Entonces, de nuestros ingresos, máximo el 30% destinarlo a los créditos. Máximo el 40% destinarlo a gastos y considero que es un rubro alto, pero obviamente dependerá de condiciones individuales de cada uno, pero tener en consideración que esos gastos no me superen el 40%. Tener un 10% de imprevistos, aquí es muy importante. Cuando yo les hablo de imprevistos, les estoy hablando de, por ejemplo, transferir el riesgo a un seguro, tener un ahorro específico para imprevistos, contar con seguros de vida, contar con seguros de vehículo, de hogar, tener siempre un colchón de esos imprevistos, que mínimo sea del 10% de mis ingresos. Y por último, hacer una relación de ahorro de mínimo el 20%, o sea, que yo individualmente garantice que por lo menos el 20% de mis ingresos soy capaz de ahorrarlo. El ahorro es supremamente importante para lograr objetivos. En Colombia y en general en nuestra economía vivimos de alguna forma en un método económico en el que nosotros vivimos, por así decirlo, en una economía del debe y tratamos de comprar productos, bienes y servicios basados en el crédito y no en el ahorro. La recomendación es que busquemos un equilibrio en eso, que también desde los ahorros tengamos, digamos, un colchón suficientemente robusto para pagar, para comprar bienes, para darnos gustos, para alcanzar sueños, metas, propósitos. ¿Por qué? Porque esa también será información relevante entre centrales de riesgo. Así como los créditos son relevantes, también es relevante aquella información de quién es ahorrador recurrente, de quién utiliza cuentas de ahorro, productos de inversión. Entonces, también es un dato obviamente importante. Distribuir conscientemente el dinero, pues nos permite conocer qué tenemos, qué nos ingresa, cuánto demos, cuánto debemos, cómo lo usamos. Es información obviamente muy importante. Y por último, tengamos siempre en consideración que un crédito es una extensión de nuestro salario. Un crédito terminará siendo parte de nuestro salario. ¿Por qué? Porque es una obligación que finalmente yo tendré que pagar sí o sí, si quiero tener un buen comportamiento en centrales de riesgo, si yo no quiero caer en la posibilidad de un proceso judicial, de un proceso de embargo, de tenerme que ver con abogados para pagar una obligación. Entonces, sepamos siempre que un crédito es una extensión de nuestro salario. Midamos nuestra capacidad de pago, seamos conscientes cuánto puedo pagar en créditos de mis ingresos,
¿Por qué? Porque finalmente será una obligación que tendré durante 3, 4, 5 años, incluso 20 años, si estoy hablando de obligaciones de vivienda. Entonces, siempre tomémonos un minuto para medir nuestra capacidad de endeudamiento, para ser muy conscientes cada vez que tomamos la decisión de tomar un crédito. Evitemos incurrir en mora. Recordemos que cuando nosotros incurrimos en mora, las entidades financieras podrán cobrarnos intereses moratorios. Aparte del interés corriente, nos empezarán a cobrar interés moratorio. Y el interés moratorio se paga con la tasa que pacte el Banco de la República, como la tasa de usura o la tasa máxima financiera que podrán cobrar las entidades legalmente reguladas. Entonces, si nosotros un crédito que debemos pagar todos los 8 del mes, lo pagamos todos los 15 del mes siguiente, pues vamos a tener ahí un déficit permanente porque estamos pagando con un atraso de más de un mes, nos van a cobrar intereses corrientes regulares por el dinero que nos prestaron, pero adicionalmente nos van a cobrar intereses moratorios. Por consiguiente, pues obviamente, aparte que voy a pagar más por el crédito, a largo plazo, pues voy a incurrir en un grave problema porque finalmente mi información financiera en centrales de riesgo se va a ver alterada, se va a ver modificada. Por último, con los créditos tenemos una responsabilidad permanente de principio a fin. Recuerden que al comienzo, pues hago la solicitud, me atienden, digamos, mi necesidad, me prestan el dinero, pero que a partir de ahí yo voy a tener una responsabilidad permanente con ese crédito, con pagar ese crédito, con ser puntual, con responsabilidad, digamos, mantener esa obligación en condiciones óptimas. ¿Para qué? Para que finalmente todo esto que yo les digo termine teniendo una incidencia directa en la información de centrales de riesgo, que sea positiva, que nos sirva a nosotros como una carta de presentación para que si en el futuro nosotros recurrimos del sistema financiero, necesitamos que el sistema financiero nos atienda una necesidad puntual de efectivo, pues nos puedan atender en debida forma. Básicamente, pues esta sería como la charla. No sé si tengamos inquietudes que quieran que socialicemos. Víctor, tenemos dos preguntas. Una, en caso de endeudamiento ante una entidad financiera, ¿estas pueden afectar mis bienes como mi propiedad familiar? Sí, cuando yo tengo una obligación financiera que se encuentra en mora, recordemos que las entidades financieras pueden iniciar procesos jurídicos en contra nuestra. Esos procesos jurídicos, cuando, digamos, llegan a un juez, normalmente el abogado que presenta la demanda solicita medidas cautelares, entonces puede solicitar el embargo de salarios, puede solicitar el embargo de un bien, puede solicitar obviamente muchas medidas, la inmovilización de un vehículo. ¿Y esto qué puede ocasionar? Que si dentro del proceso yo no llego a un acuerdo, yo no llego a un arreglo, yo no me pongo al día, yo no pago, pues eso puede ocasionar que la entidad pueda ejecutar el inmueble, pueda ejecutar el vehículo, pueda efectuar efectivamente el embargo de salario, entonces yo tenga mi salario embargado. Todo esto se puede ver afectado si yo tengo una obligación en mora. Y esto nos puede pasar no solamente con las obligaciones en mora que tengamos nosotros, digamos, a título personal. Esto también nos puede pasar con aquellas obligaciones donde nosotros somos codeudores y por, digamos, condiciones propias de la obligación, se deja de pagar la obligación por parte del titular principal. Yo como codeudor termino inmerso en un proceso jurídico y eso va a hacer que también tenga que responder con mi patrimonio, con mi salario por esa obligación financiera. ¿Cuál sería, Paola, la siguiente pregunta que tendríamos? Víctor, la siguiente inquietud. Cuando llaman y te dicen que tienes un préstamo o crédito preaprobado, quiere decir que no está reportado en Datacrédito. Claro, si a mí me llaman de una entidad financiera y me están hablando que yo tengo un preaprobado es porque mi información es positiva en centrales de riesgo. Pero yo aquí quiero hacerles una salvedad. No está reportado, no es, digamos, la palabra. ¿Por qué? Porque todos los ciudadanos que tenemos productos financieros en entidades de crédito, en bancos, en fin, estamos reportados en centrales de riesgo. El problema es cuando estamos reportados de manera negativa. El reporte en sí es simplemente que existimos para las centrales de riesgo, o sea, que en los bancos de datos de las centrales de riesgo mi información existe. Yo existo como ciudadano.
El problema va a estar cuando yo tengo un reporte negativo, ¿cierto? Todos son reportes, solo que unos son negativos y otros son positivos, pero todos son reportes finalmente. Si a nosotros nos llaman a ofrecernos un preaprobado es porque eventualmente nosotros tenemos reportes en centrales de riesgo, pero son reportes positivos. O sea, la información que hay allí en centrales de riesgo, que se recauda en centrales de riesgo de mi hoja de vida financiera es positiva. Entonces, claro, cuando a mí me están llamando a ofrecerme un preaprobado es porque no solamente es positiva, sino porque mi score de riesgo obviamente es alto, tengo unas bajas probabilidades de incumplimiento, tengo digamos, un buen perfil para el banco que me está llamando. Cuando a mí me están llamando a ofrecerme un preaprobado, no me están diciendo que el crédito obviamente ya está en centrales de riesgo, simplemente me están diciendo que tengo la posibilidad de aceptar un cupo. Listo. Ok, tenemos otra inquietud. ¿Como codeudor puede ser embargado? Como codeudor también puedo ser embargado en las mismas condiciones del deudor principal. Recordemos que cuando firmamos un pagaré, lo firmamos para que solidariamente respondamos por la obligación en caso de siniestro. El pagaré lo firma tanto el asociado principal como sus codeudores, como sus avales, garantías o quien interfiera o influya en la obligación. Entonces la responsabilidad terminará siendo tanto el deudor como el codeudor y en un eventual proceso jurídico ambos pueden estar inmersos. Es más, en un proceso jurídico puede pasar lo siguiente. Nosotros como entidad financiera podemos presentar una demanda en contra de un deudor nuestro, de una obligación de 200 millones de pesos. Resulta que esa obligación tenía un codeudor. Cuando nosotros vamos a presentar la demanda, nosotros analizamos el perfil de los, digamos, deudores, del asociado y del codeudor. Y cuando nosotros hacemos ese análisis de estas personas que vamos a presentar la demanda, determinamos cuál de los dos puede ser una mejor garantía. O sea, cuál de los dos puede estar más líquido para presentar esa demanda, cuál de los dos puede tener, digamos, más bienes sobre los cuales yo podría ejercer mi derecho. Si definitivamente encuentra en ese análisis las personas de riesgos y los abogados que el codeudor está en mejores condiciones para reclamar la obligación, para demandar el crédito, para demandar el pago, definitivamente podrán presentarse la demanda para deudor y codeudor, pero nosotros dentro del proceso o el abogado dentro del proceso podrá solicitar que preferiblemente se ejecuten las garantías del codeudor, que preferiblemente le soliciten al juez que se presente embargo de salario o de bienes o de lo que, digamos, el codeudor tenga en su patrimonio. Entonces, obviamente ahí tendrá una responsabilidad y eventualmente se verá afectada. Ok. Tenemos otra inquietud. La información a centrales de riesgo en caso de fraude o suplantación, ¿cómo se manejaría? Bueno, cuando tengamos o cuando seamos víctimas de algún tema de fraude, de suplantación, o que consideremos que la información que está reportada en centrales de riesgo no guarda relación con mi información, lo primero que debemos hacer era lo que, digamos, les hablaba al comienzo. Debemos montar un derecho de petición ante la entidad financiera que nos reportó esa información que no es real y que tenemos presunción de fraude. Primero debemos solicitarle que nos demuestre que tienen una autorización clara y expresa para el reporte y consulta en centrales de riesgo. Segundo, debemos solicitarle que exista un instrumento de cobro. ¿Qué es el instrumento de cobro? Un pagaré. Y tercero, debemos solicitarle que nos informe cuándo nos notificó de esa obligación. Si ninguna o alguna de esas tres no, digamos, no la cuento, no la tiene la entidad financiera, estamos en el derecho de solicitar que esa información se tenga que bajar de centrales de riesgo. Si definitivamente la central de riesgo y o el banco o la corporación financiera o la cooperativa no efectúa los ajustes, inmediatamente le solicitamos por medio de un derecho de petición a la Superintendencia de Industria y Comercio que medie dentro del proceso debido a que la información no guarda relación ni con mi comportamiento y tiene presunción de falsedad o de suplantación o de, digamos, lo que se hubiese materializado.
Tenemos ya la última pregunta. Si he dejado de solicitar créditos y tengo historial positivo, ¿el score crediticio se mantiene o por su actualización se disminuye? No, el score financiero cuando yo ya he tenido una hoja de vida, digamos, positiva y continua, se mantiene. Podrá presentar variaciones bajando, pero será, digamos, algo que eventualmente no afecte de manera directa o que no tenga una incidencia de manera directa sobre la información. No quiere decir que para yo tener un buen comportamiento financiero debo estar usando permanentemente los productos y servicios. No, porque recuerden que la información positiva, como les hablaba ahorita, se queda, digamos, en las centrales de riesgo de manera continua. Es una información que siempre vamos a ver en centrales de riesgo. La información positiva siempre la vamos a encontrar en centrales de riesgo. Entonces, si por condiciones, digamos, de uso, yo dejo usar productos financieros por un tiempo, no hay ningún inconveniente. La hoja de vida permanecerá positiva y permanecerá por mucho tiempo. No se verá afectado el no uso de productos constantes. Bueno, no les agradezco muchísimo este espacio por habernos acompañado hasta el final. Esperamos que, digamos, estos conceptos hubieran sido importantes para ustedes. Mañana les estaremos enviando las memorias para que las tengan ustedes y puedan servir de consulta en cualquier momento. Y les deseamos una feliz noche.